personas que están en este momento conectados. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les cuento la agenda del día. Este día está dedicado a una reflexión sobre jóvenes, influencers y ruralidad. Vamos a tener, en principio, una charla introductoria de Claire y Roberto, que va a plantearnos unos lineamientos de reflexión. Luego, Gabriela Renfijo va a hacer una presentación sobre la realidad de la juventud aquí en los Andes. Y vamos a tener unas dinámicas súper interesantes de conversaciones en mesa, ¿no? Claire ha pasado mucho tiempo proponiendo esta división de grupos para que la discusión sea enriquecedora y vamos a tener algunas dinámicas de conversación, ¿no? Luego, Ida nos va a contar un poco toda la experiencia súper interesante que han tenido este viaje fascinante con los influencers a través de Ecuador, Perú y Bolivia y qué lecciones se han aprendido, ¿no? En cada uno de estos momentos va a haber algunos testimonios de jóvenes, de influencers y también la posibilidad de conversar en mesa con uno de ellos. Se me fue la señal. Luego tenemos una entrevista a expertos, que es una dinámica interesante para ir planteando una serie de preguntas claves surgiendo, se va y vuelve, a medida de que ustedes están discutiendo en las mesas de trabajo, ¿no? Entonces son preguntas que les invitamos a formular, se lo vamos a recordar en la mesa respectiva en el momento de la conversación, y son preguntas que surgen de esa conversación y que queremos construir entre todos y todas algunas posibles respuestas o posibles caminos para responderlas. Invitamos después a Steve Banek, que nos va a hablar de las tendencias y futuros andinos con unos preciosos mapas. Y en la tarde nos dividimos por país, en un ejercicio de ir reflexionando toda esta información valiosa y sobre todo la presentación de Steve. Y luego para tener una plenaria de estas reflexiones por país, me refiero a Ecuador, Perú, Bolivia. Ya en su momento les vamos a mencionar en qué salas nos vamos a dividir. Empezamos ya lo tradicional, ¿no? Algunos espacios abiertos a partir de las 4 de la tarde. Les recuerdo que aquí están la posibilidad de inscribirse y están también los temas. Y también luego, bueno, terminamos el día con esto de los espacios abiertos. No sé si hay alguna pregunta antes de que empecemos, si está todo claro. Y bueno, quiero también dar la bienvenida a los que hoy día se están incorporando. Quisiera que levanten la mano los que hoy día se han incorporado, por favor. Ernesto, bienvenido, bienvenida. Hay 3. Diana, bienvenida. Un fuerte aplauso para todos y todas, bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias. Entonces doy la palabra a Claire para que empecemos la presentación. Buenos días con todas y todas. Qué gusto estar aquí con ustedes. Sí quisimos dar una pequeña, breve introducción a un día que pueda parecer un poco dispersa. Un fractal. Sí. Sí, como Sergio mencionó, vamos a escuchar de varias personas sobre distintos temas hoy. Bueno, ¿por qué hago animación? Sí. ¿Quieres que yo lo haga? Y el hilo conductor, que ya saben, es que todos van a hablar de un antes y un ahora, que es una tendencia. Y la tarea para ustedes es pensar, para nosotros, es pensar cómo deseamos el futuro en base de esta tendencia. Fácil. Eso nomás. Es la tarea y el día. Pero para estimular la creatividad, quería compartir algunas fotos que yo conocí en este libro, Olivier, Cambio climático en las montañas, que ya existe en español y es increíble. Está escrito por Olivier Dangle, está en venta, puede acercarle. Pero en este libro, él cita este libro, que es hecho por un fotógrafo ecuatoriano, y él volvió
regresó a unos sitios donde habían sido fotografiadas unos paisajes en los 40 y 50 y volvió a tomar una foto, a mostrar el cambio. Entonces voy a compartir algunos con ustedes para pensar en una forma más visual cómo serían las tendencias. Hola, hola, ¿todos están en sus mesas? Ya. Eso es Ileniza Norte, que es una montaña no muy lejos de aquí, en el año 50 con su glaciar. Eso es como está hoy. Como muchas montañas en los Andes tenemos esta exhibición lindo sobre glaciares, que ya no hay glaciar. Entonces el trabajo para ustedes de nuevo es pensar en el futuro. ¿Qué es la implicación en 25, 50 años en el futuro? ¿Cómo vamos a manejar sistemas de agua sin los glaciares, etcétera? Esa es otra foto de la vía antigua a Conocoto, que igual está cerca aquí, en el año 45. Podemos ver ovejas, este señor en su poncho, y no sé si pueden ver estas dos figuras bien doblados cargando algo. Entonces, aunque es un paisaje lindo, también eso es antes de la reforma agraria, entonces me imagino que esas personas eran peones en una hacienda, un sistema muy abusivo. Entonces, no solo estamos hablando, y eso es hoy en día, donde tenemos una carretera, camiones, buses, edificios. Entonces, no solo estamos pensando en tendencias biofísicos, sino también sociales, infraestructura y pensar de nuevo cómo queremos el futuro, que sea el futuro. Eso es un pueblo, Mulaló, en los 40. Podemos ver de nuevo ovejas, pencos, la iglesia, la montaña Cotopaxi, y eso es hoy en día. Sigue ahí la montaña, la iglesia, ya no hay los pencos ni ovejas, hay mucha construcción, cemento, no hay mucha gente, a lo menos este día, pero eso es algo que estamos viendo en muchos pueblos andinos, que ya no hay mucha gente entre semana, digamos. Entonces, ¿cómo podemos imaginar estos pueblos en el futuro? Samia, eso no es tu mesa. O sí, hay una mesa para cada persona, tal vez me equivoco, pero creo que estás en uno. Entonces, sí, intentas estar en tu mesa. Perdón. Eso es un mercado de fin de semana en Quito en el año 49. Tenemos esta señora con su velo comprando frutas tropicales de dos indígenas con sus trenzas. Y hoy en día, eso es un mercado en Salcedo con unas compañeras que trabajan con Eco Rural. Sigan con las trenzas, que me gusta. Y una casera comprando hortalizas. Entonces, igual pensando en estos espacios de comercio, intercambio, mercado, ¿cómo deseamos en el futuro que sean estos espacios? Y a veces cuando hablamos de tendencias siempre pensamos al pasado era más verde, sano, lindo y hoy en día es más contaminado, industrializado. Pero hay muchos ejemplos en todo el mundo donde el reverso está pasando, ¿cierto? Eso es un pequeño ejemplo de aquí, de la chacra de Miriam y Steve Sherwood. Steve va a estar con nosotros esta semana. Cuando lo compró, está ahí en el aló, en agosto de 2000, estaba muy susceptible a las sequías, incendios, y eso es hoy en día, donde igual en agosto, que es todo un oasis gracias a la siembra de agua, árboles nativos, terrazas, etc. Entonces también pensamos en nuestras mesas sobre este tipo de ejemplos donde las cosas están mejorando. Todo este ejercicio de pensar en el futuro tiene un nombre que se llama prospección. Y es toda una disciplina con su jerga, sus practicantes. Y a ellos les fascina esta figura que se llama tres horizontes. ¿Sí pueden ver ustedes? El primero es horizonte, el rojo,
es lo que va a pasar si seguimos en el mismo camino. A través del tiempo, las cosas van a empeorar. El segundo horizonte es cuando hay algunas innovaciones, disrupciones, hay unas altas y bajas, y quedamos un poco mejor, pero no súper bien. Y el tercer horizonte es si tenemos una innovación transformadora que cambia el sistema y así llegamos, en este caso, a un mundo más viable. Es una teoría, pero me gusta que esa idea de escenarios. Entonces, también en las mesas podemos pensar un poco en diferentes escenarios. Volviendo a la agenda de hoy. El primer bloque es sobre jóvenes y creo que si estamos hablando del futuro es obvio por qué estamos interesados en jóvenes. Pero para visualizarlo, levante la mano los que van a tener más de 70 años en el año 2050. Es un poco de matemática muy temprano. Más de 70 años en el año 2050. Ok, nosotros no somos el futuro. No vamos a estar muy activos en el año 2050 ni hablar del año 2075. Entonces, por eso los jóvenes tienen que estar aquí pensando en el futuro y nosotros apoyándoles. Pero también este día nació un poco de estas conversaciones que ya hace varias décadas o años hay mucha preocupación en el campo que ya no hay jóvenes en el campo, ¿cierto? Siempre lo escucha cuando está en el campo, siempre eso es un punto de conversación, que todos los jóvenes están migrando y qué va a pasar con la agricultura familiar. Y implícita en esta observación es que casi como deben quedar todos los jóvenes en el campo y ser agricultores, que yo no creo que nadie cree que eso sería bueno ni posible. Entonces, entre estos dos extremos de que no hay nadie en el campo, no hay ningún joven en el campo, hasta que todos los jóvenes están en el campo, que ninguno es viable ni deseable, ¿qué es la visión que tenemos? ¿Qué queremos? ¿Cómo queremos la organización de la gente? Y cuando hablamos de vitalidad rural, vitalidad urbana y todos los espacios intermedios, ¿qué queremos? ¿Qué es la visión? Entonces, eso es el bloque de jóvenes. El segundo bloque es comunicación, porque si volvemos a pensar en estos tres horizontes, si queremos llegar al tercer horizonte, tenemos que escalar, tenemos que cambiar la paradigma, la narrativa dominante. Entonces necesitamos comunicación para lograr eso, para incidir. Y hoy contamos con 10 creadores de contenidos que van a enseñarnos, va a hablarnos un poco sobre cómo pueden incidir, cómo pueden llegar más allá con más gente. Y el tercer bloque es sobre mapas, donde Steve Vanek ya está pasando más de un año, creo, en un estudio analizando datos estadísticos de los 3 países y creando mapas del pasado, del momento actual, de nuevo, para que podamos pensar en el futuro y en la organización espacial, de nuevo en indicadores sociales y biofísicos. Entonces, es el tercer bloque. Luego de todos los bloques, vamos a dividirnos por país y ir en diferentes salas, Ecuador, Perú y Bolivia. Y vamos a tener como 1 hora, como mencionó Sergio, para pensar en estas preguntas o pueden pensar en otras preguntas, como siempre. Y estuvimos pensando para aterrizar un poco la visión, tal vez les ayudaría a pensar en una provincia o departamento que todos se conocen más o menos. Y pensar en esta idea, esta pregunta. ¿Cuál sería la visión ideal para el año 2050 o 2075 en términos de infraestructura, uso de suelo, distribución poblacional, comercio, alimentación, recreación, participación, educación, nutrición, mecanismos de financiamiento, o sea, un poco un todo, ¿cierto? Y luego vamos a tener una plenaria donde cada país va a
va a compartir con nosotros sobre su visión. No sé cómo quieren presentarlo, tal vez en una imagen IA, como estamos hablando de futuro, un dibujo, listas o lo que les ocurran. La segunda pregunta, que también tiene el número 1, es, ok, si esa es nuestra visión, ¿qué narrativas y políticas necesitamos desde ahora en su país para lograrlo? Y la tercera pregunta, y todo eso está en papelotes en cada sala. Y eso es súper importante para un programa de investigación como nosotros, como McKnight. ¿Qué tenemos que saber o investigar o monitorear para llegar a la visión ideal para el futuro? Y eso es, no sé si Roberto o alguien quiere agregar algo. Si no, paso la voz a y jóvenes. Hola, gracias Claire por la introducción. Voy a poner mi cronómetro para no pasarme de los 15 minutos. Ah, ya, genial. Yo creo que de aquí estamos bien. Muy bien. Muy bien. Haciendo números, yo sí voy a tener menos de 70 al 2050, pero tampoco tanto menos. Vamos entonces a hablar ahorita de unas tendencias muy generales sobre el presente y sobre las tendencias de transformación de las juventudes, ¿sí? Esto es un esbozo, es un pincelazo súper general. Hay muchas abstracciones y generalizaciones. La idea es que en cada mesa podamos profundizar con ustedes, con las jóvenes, con los jóvenes, qué tanto se ven reflejados en estas tendencias que yo les voy a presentar, ¿no? Porque son, digamos, ideas construidas a partir de la experiencia de investigación en Perú, a partir de algunas experiencias de observación aquí en Ecuador, otras en Bolivia, ¿sí? Pero no dejan de ser promedios, sino dejan de ser generalizaciones. Estos son los chicos de Perú, son los chicos de Aguapán, para que los conozcan, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿por qué es importante hablar de juventudes? Bueno, todos sabemos, son el presente y son el futuro además, pero en términos, digamos, absolutos, en términos de la magnitud de la existencia de este grupo, son un montón, ¿sí? Son muchos y muchas. Estamos hablando de 1.200 millones en el mundo, ¿sí? En América Latina 83, y en Perú, en Bolivia y en Ecuador están representando más o menos una cuarta parte de la población, ¿sí? En Perú tenemos 7.8 millones, en Ecuador más o menos 4 millones y en Bolivia 2.6 millones de jóvenes, ¿sí? No solo son muchos, sino que cada vez van a ser en proporción menos, porque la población del mundo está envejeciendo y la población del campo también. Ahí vemos la idea de este gráfico es observar como la tendencia de cómo se reduce la población adolescente e infantil, la población más joven, ¿sí? En consecuencia, cómo se reduce la población de 15 a los 30 años a medida que pasa el tiempo. Y ahí hay un par de datos nomás como para contextualizar cuál es el escenario del envejecimiento en el campo, ¿sí? En Perú, bueno, tengo este dato de que el 35% de productores agropecuarios están entre los 50 y 60 años. Y en Ecuador tenemos que el 44% de los productores agropecuarios están entre los 45 y los 65 años. Entonces, las cifras nos permiten pensar no solo en la actualidad de la realidad en el campo, sino también qué vamos a hacer en los siguientes años y cómo entran los jóvenes en esta ecuación. ¿Qué otra característica tiene la población joven en relación a las generaciones anteriores o las generaciones más antiguas? En primer lugar, que tienen, digamos, más manejo de los lenguajes tecnológicos. Con esto no se quiere decir que todos los jóvenes son unos pros del Internet y de las tecnologías de la comunicación, pero definitivamente son mucho más hábiles para interpretar y para dominar estos lenguajes tecnológicos que las generaciones que los han precedido, ¿sí? Por otro lado, tienen una red social, no como las redes sociales que conocemos, sino como este conjunto de personas, de espacios que conocen, los vínculos que tienen, los conocidos, ¿sí? Sus redes son súper amplias. Además, tienen contextos, digamos, territoriales en donde el acceso a ciudades, el acceso a otros lugares, a otros territorios, es mucho más fácil, ¿no? Recorren menos horas para trasladarse a la ciudad,
tienen vías de acceso en muchas mejores condiciones que las generaciones anteriores, y de esa manera tienen mejores condiciones para la accesibilidad y la movilidad. Y además, como un patrón general, en relación a las generaciones anteriores, los jóvenes actualmente pueden permanecer muchos más años, tanto en el colegio como en la universidad, a comparación con sus padres o a comparación de sus abuelos. Su permanencia en la educación, sea básica o superior, digamos, es mucho más apoyada, es mucho más deseada, ¿sí? Y por lo tanto permanecen más años en el sistema educativo. Sin embargo, y ahí hay un pequeño paréntesis en relación a la educación, podríamos pensar la educación de los jóvenes en general y de la educación de los jóvenes en el campo a partir de dos contrastes, ¿sí? Estos son datos para Perú únicamente, pero se los traigo como para gatillar la discusión, más que para quedarnos discutiendo el dato mismo, ¿sí? La oferta formativa, como todo el ecosistema de educación que se le ofrece a los jóvenes ahora, más o menos que tiene unas características, podríamos plantearlas como debatibles o en algún momento problemáticas, ¿sí? Tengo este dato, por ejemplo, para los jóvenes mayores de 17 años en áreas rurales en el Perú, ¿sí? ¿Cuáles son las carreras universitarias, por ejemplo, que ellos prefieren? Estamos hablando de jóvenes rurales en Perú. Prefieren las ingenierías, las carreras de industria y las carreras de construcción. Creo que es bien sabido y saben todos aquí los que trabajan en el campo, los que viven en el campo, los que son del campo, que cada vez menos gente desea dedicarse al trabajo del campo como actividad principal, desean transformarla o hacer otras cosas, ¿sí? Hay un tema ahí de qué nos están reflejando estas preferencias de educación para el futuro de los jóvenes. Y por otro lado, hay otro dato que también es interesante, pensando no en la educación universitaria, sino en la formación de los institutos tecnológicos y técnicos, que muchas veces están más cercanos a los espacios rurales, ¿no? Las universidades están lejos, en las ciudades hay que emigrar mucho, los institutos están un poco más cerca, ¿sí? Pero ¿cuál es la oferta de estos institutos para las juventudes que están ahí un poco más cercanas a las comunidades? Este es un dato que yo saqué sumando y restando qué oferta tienen los institutos técnicos en Perú, en las regiones de los jóvenes de Magnite en Perú, ¿sí? Los programas más comunes, 14 programas encontré, son de enfermería. El segundo más común son los programas de administración. Luego sigue contabilidad. Podríamos pensar la contabilidad sigue teniendo relevancia en el mundo actual como carrera, ¿no? Luego vienen algunos programas que tienen que ver con manejo de sistemas y tecnologías de la información, y únicamente encontré de este grupo de institutos de las regiones de los jóvenes Magnite en Perú, solo 5 programas de formación agropecuaria, ¿no? Podríamos debatir si la oferta está relacionada a las necesidades del campo, si la oferta está relacionada a las aspiraciones de los jóvenes, o más bien la oferta educativa está moldeando sus aspiraciones y a este tipo de programas es a los que ellos desean estudiar. Hay mucho por debatir ahí en el tema de la educación. Pero lo importante, lo interesante es esto, ¿no? Que de acuerdo al espacio al que el joven vaya a estudiar, se van creando dinámicas de proximidad diferentes al campo. Si permanecen en los institutos, pueden permanecer un poco más vinculados al campo. Si se van a las universidades, tienden a alejarse un poco más y tener dinámicas de movilidad más permanentes. Y ahí yo les suelto únicamente como pregunta, porque hay mucho por conocer ahí, si la educación puede llegar a segregar a las juventudes de alguna manera o a generar brechas nuevas. Esa es la pregunta, ¿sí? ¿Por qué además son importantes los jóvenes? Porque nos interesa conocer sus dinámicas y conocer lo que viven. ¿Por qué van y vienen? ¿No? Creo que como dijo Claire, esta idea de que los jóvenes simplemente se van y ya no regresan y el campo se vacía, la hemos contrastado en la experiencia, ¿no? Los jóvenes van y vienen, es un vaivén, son súper móviles. No necesariamente se van de manera permanente, sino que están constantemente yendo y viniendo entre estos dos, digamos, polos de los paisajes o polos de los territorios, ¿sí? De la ciudad al campo, ¿qué cosas se movilizan cuando van de la ciudad al campo? Bueno, en la ciudad hay acceso a servicios públicos, ¿sí? Mejores infraestructuras, los servicios a veces tienden a tener mayor cobertura, mejor calidad. La experiencia educativa de las ciudades también se lleva al campo, encarnadas, digamos, en las juventudes. También tienen amigos, tienen redes, conocen gente, ¿sí?
Y en algunos casos la ciudad les permite obtener empleo e ingresos para regresar al campo y para invertir en él, para movilizar ciertas dinámicas económicas en sus comunidades. ¿Y qué les da el campo como soporte a su experiencia en la ciudad? Bueno, conocemos el tema de la provisión de los alimentos, ¿sí? Ahí he puesto un par, si ustedes desean en grupo podemos discutir muchos más. Esto, ojo, está planteado desde mi experiencia también como mujer urbana. Yo sé que ustedes tienen muchas cosas más por contar y muchas más experiencias que contarnos de cómo el campo aporta a su experiencia en la ciudad. Y yo puse ahí que además del campo está en la familia, están sus papás, sus mamás, sus abuelos, su hogar, su casa, sus emociones, sus sentimientos, ¿sí? Es un soporte familiar y es un espacio al cual regresar. Eso también es muy importante tener en cuenta. Entonces, como una síntesis, de una manera muy abstracta y muy general, podemos identificar como 3 rutas típicas, digamos, de los caminos que recorren las juventudes rurales, ¿no? Están aquellas que permanecen un poco más en el campo, no digo que nunca salgan, pero está la línea roja como de tienden a permanecer un poco más. Están aquellas que van y vienen, ¿no? de alta movilidad, como la línea naranja que está ahí al medio. Y están aquellas juventudes que salen del campo y no regresan con tanta frecuencia a sus comunidades de origen, ¿no? Y para matizar un poco la línea roja de la permanencia o menor movilidad, al menos desde las investigaciones que hemos revisado, que hemos realizado y la experiencia que se observa, son sobre todo los jóvenes que aún no han empezado a estudiar o todavía no han podido estudiar, los que tienden a permanecer un poco más en el campo. También hay jóvenes que cuando son muy jovencitos, digamos, hay alguna ausencia de algún familiar, no sé, falta el papá o falta algún hermano mayor y tienen que asumir esas responsabilidades y por lo tanto permanecer un poco más en el campo, ¿sí? No pueden salir ni tener tanta movilidad como otros porque tienen que asumir ciertas responsabilidades o cubrir ciertos vacíos, ¿no? Y también hay jóvenes que deciden trabajar en el campo como una opción de vida. La segunda ruta, digamos, es la que hemos estado observando de una manera mucho más regular, que es el tema de la alta movilidad y los desplazamientos entre el ámbito rural y el urbano, ¿sí? Y aquí hay varios detalles interesantes para poder discutir después. ¿Qué tipo de configuraciones territoriales, digamos, qué tipo de espacios, qué tipo de, digamos, relación urbano-rural son las que permiten más estas dinámicas de movilidad y desplazamiento? Quizás en contextos en donde los jóvenes se ubican en zonas periurbanas, y ahí la categoría está entre comillas, podemos discutirla también, estos desplazamientos son mucho más fáciles. Es más fácil ir y venir. Ayer estuvimos en Palugo y yo desde mi experiencia de vivir en Lima, es increíble y sorprendente que un espacio así esté tan cerca de la ciudad y esté también conectado a una vía de transporte, ¿no? Pensemos, no sé, en Huancayo, pensemos en Ayacucho, en La Paz es igual, en Cochabamba son iguales los contextos de periurbanidad o de cercanía entre la ciudad y el campo. Eso nos puede servir un poco para comprender mejor estas dinámicas de movilidad y ver dónde son más posibles que otras, ¿no? Si los estudios o el lugar en donde los jóvenes van a estudiar está mucho más lejos, en ciudades más lejanas, naturalmente el retorno es un poco más difícil. Es más difícil ir y venir de manera constante y es más difícil tener presencia en el campo y en la comunidad de una manera más frecuente, ¿sí? Pero lo importante de estas trayectorias de alta movilidad es que nos dejan, digamos, un cambio de ver las cosas en relación a las juventudes y al campo. Que ya no podemos definir sus perfiles o ya no podemos definirlos en función de su residencia. Como que ya no tiene mucho sentido decir si viven en el campo o en la ciudad. Lo que tiene más sentido es entender sus estrategias de vida. Finalmente, ¿qué cosa hacen? Y de qué manera eso que hacen combina elementos del campo, recursos y actividades que se desarrollan en el espacio rural y de qué manera combinan recursos y actividades que se desarrollan en las ciudades, ¿sí? Sean ciudades grandes, sean ciudades pequeñas o intermedias. Entonces, quizás si viramos el foco de la residencia a la actividad, es decir, a lo que hacen y lo que quieren hacer como parte de su vida, podríamos tener conversaciones también un poco distintas. Bueno, y finalmente está esta ruta de la salida del campo, que es un poco, como decía, lo que primaba un poco en el sentido común
de nosotras y de nosotros para entender esta idea del vaciamiento del campo. Pero podemos contrastarla bastante, porque la salida del campo no necesariamente es permanente tampoco, ¿no? El campo siempre es un lugar al que se puede regresar. El hogar y la familia siempre es el lugar en el que te pueden acoger ahí cuando en la ciudad las cosas no van muy bien. Y el gran telón de fondo de esto, y con esto termino, es el tema de la urbanización como una de las principales transformaciones que experimentan el mundo, que experimentan los países, ¿sí? Las sociedades. La urbanización es, digamos, este gran panorama, este escenario en el que yo les invito a reflexionar un poco sobre las experiencias de las juventudes que nos acompañan hoy día, ¿sí? Bueno, ahí está el dato, que al 2050 7 de cada 10 personas vivirán en las ciudades. Quizás es una tendencia que es irreversible, ¿sí? Que ocurre en todas partes. ¿Y qué consecuencias podría traernos la urbanización para pensar el futuro de los jóvenes y el futuro del campo, ¿no? La urbanización trae consigo más demanda de recursos, más demanda de extracción de recursos, por ejemplo, más minerales, más desbosque, más demanda de alimentos, estrés hídrico, más presión sobre la tierra. Si la tierra está hiperfragmentada, ¿qué tipo de escenario tendremos al futuro? También una transformación de las dietas, ¿sí? Y no necesariamente dietas más diversas, sino aquellas que incluyen más elementos ultraprocesados, más grasas. ¿Qué otro cambio nos trae la urbanización en relación con todas estas presiones? Quizás un posible incremento de la conflictividad en torno al extractivismo o en torno a la gestión de las tierras, ¿sí? Si se vacía el campo, posiblemente algunos espacios se regeneren en términos de naturaleza, quizás, pero quizás si se vacía el campo, otros actores ingresan. Habrá dinámicas de concentración de tierra, entrarán corporaciones, las empresas comprarán tierras, podríamos pensar en esas consecuencias también. También nos trae más conexiones económicas, nos trae más cercanía de mercados. Hay un contraste de efectos, no todo es malo, quizás. Los institutos técnicos rurales quizás se vacíen de estudiantes, si tenemos procesos de urbanización aceleradas. ¿Qué pasaría con estas instituciones más cercanas a las comunidades rurales? Y finalmente, que es importante, que no es consecuencia de la urbanización necesariamente, pero es parte del telón de fondo en el que debemos, creería yo, pensar el futuro, es el tema de que cada vez la democracia es un modelo menos legítimo, que cada vez la polarización social es mucho más intensa y radical, ¿sí? Los términos políticos, los términos de cómo funciona la toma de decisiones y cómo funciona en general el tema del poder en nuestros países, es también importante. O quizás no, no lo sé. Podríamos pensarlo en grupos. ¿Afecta esto de alguna manera la desigualdad? ¿Va a afectar el futuro de las políticas agrarias o las políticas alimentarias? ¿Está teniendo efecto sobre la vida de los jóvenes este escenario de política en donde cada vez hay menos valoración de la democracia y más polarización social? Es una pregunta posible. Finalmente, ¿los jóvenes campesinos serán los que vivan en las ciudades y ya no en el campo, pero seguirán teniendo estrategias vinculadas a los recursos del campo? ¿La urbanización podría traer nuevas oportunidades? ¿Cómo es la periurbanidad en nuestros países y en nuestras ciudades? Son preguntas que les invito a darle vueltas en sus mesas, o quizás otras, no lo sé, pero esta es un poco mi propuesta para comprender a grandes rasgos de qué estamos hablando cuando hablamos de las juventudes rurales. Y yo me quedo aquí para que podamos escuchar a los jóvenes que nos acompañan hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. Muchísimas gracias a Gabriela Rengifo por acompañarnos en esta presentación. Vamos a partir de esta presentación y también la que Claire ha planteado como unos lineamientos de análisis, escuchar algunos testimonios que son de jóvenes. Voy a ver cuál es el mejor micrófono. Este tiene una interferencia. Dime. Claro. Podemos habilitar para... Ahí nos vemos nosotros, una selfie. Pero el slide anterior, Pablo. ¿Aló? Sí. Vamos a invitar a 3 jóvenes del Ecuador, de las provincias de Cotopaxi y de Imbabura, a que muy brevemente cuenten sus testimonios, ¿no? Entonces quisiera invitar a Mauricio Morales de Cotopaxi, darle la bienvenida para
para que venga acá. Y Gaby, si nos ayudas con la presentación. Bienvenido. ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este pequeño diálogo que voy a tener yo en este momento. Hoy es mi oportunidad y también es la suya, de poder decir lo que yo pienso y ustedes de poder escuchar lo que yo digo, ¿no? Entonces, bueno, vamos ahora. Bueno, mi nombre es Mauricio Morales y en el momento me encuentro en una edad de 28 años. Estoy en la flor de mi juventud. Entonces, bueno, ¿qué es mi vivencia? Bueno, en realidad, sepan todos, yo soy hijo de madre soltera, creo que todos entienden eso, ¿no? O sea, no me crié con un papá y también no tuve más hermanos. Y mi mami, ella era empleada doméstica, hace muchos años fue empleada doméstica y nosotros vivíamos ahí. Yo me crié así, y todas las cosas de la casa de los jefes. Y no le pagaban bien, no le pagaban lo suficiente y ella no pudo comprarse tierras, propiedades, casas, alguna cosa. Y llegado el momento de la vida, le tocó partir de donde ella estaba situada y donde yo también estaba situado, partir de nuevo al campo, donde heredó, porque no tampoco pudo comprar, sino heredó de sus padres, de mis abuelos, heredó tierras pequeños lotes, en los cuales nosotros llegamos igual de la ciudad y sin saber ni cómo se deshierva un maíz, cómo hacer que se críe un árbol. Entonces todo llegamos a aprender. Pero yo considero que aquí depende mucho de ustedes o depende de mí. ¿De qué? Cómo lo pensemos. Porque hay muchas personas que dicen, no, esta tierra no me sirve porque es arenosa. Y si tuviera una tierra mejor, allá es mejor. O si yo tuviera un trabajo en la ciudad, allá estoy y esto no me sirve. No. Todo depende de ustedes y de nosotros cómo pensemos. ¿Por qué? Porque si nosotros valoramos dónde estamos y lo que tenemos, podemos hacer grandes cambios. Usted tal vez no podrá hacer un efecto en su esposa o en su esposo o en su familia. Usted tiene que hacer el efecto en sí mismo, en recapacitar y decir, no, yo con lo que tengo en la tierra que vivo, como estoy, con lo que tengo, con la habilidad que tengo, mis manos, mis piernas, yo puedo hacer algo. Entonces, ¿qué hicimos? Pusimos a cultivar y hoy, bueno, también estudié, soy ingeniero ahora hasta el momento, y hoy, claro, no hago como hacían mis abuelos. Un dato, el anillo que tengo aquí es de mi abuelo. Él falleció cuando yo era pequeño, cuando tenía 2 años, y mi abuela me lo dio y me dijo, toma este anillo y considéralo un regalo de tu abuelo. Entonces, yo considero que siempre que lo veo, digo, no, las tierras que heredé de mi abuelo, yo le puedo hacer algo diferente, porque mis abuelos iban a trabajar igual, donde los hacendados, y le decían, trabajaba, qué sé yo, el viernes, y le decían, venga el otro viernes para pagar el día de hoy. Pero no, en el campo tú necesitas el dinero para ir a comprar sal, para ir a comprar alguna cosa, y no te paguen y todo el día de esfuerzo, sudado y sin paga, llegar a la casa era triste. Entonces yo siempre digo, hoy vamos a hacer un cambio. ¿Puedo yo hacer un cambio? Tal vez el efecto no cause en mi mami o en mis vecinos, pero yo puedo hacer un cambio. Entonces hoy metimos tecnología. Sembramos el mismo maíz que mis abuelos sembraban hace mucho tiempo, pero hoy sembramos en acolchado. No tenemos agua de regadío. Entonces, como ustedes ven una funda botada ahí en la tierra, de abajo hay vapor, hay agua. Y así se criaron maíces. Entonces metimos tecnología. Entonces también tenemos cuyes y también todo, o sea, todo valoren cada cosa que ustedes tienen. Por ejemplo, cuando yo estudiaba, por ejemplo, en Riobamba y vivíamos en Ambato, donde era la gente rica y nos pasamos a la Tacunga. Y yo me trasladaba a Riobamba a estudiar la semana y los fines de semana yo trabajaba de nuevo en la Tacunga. O sea, de Riobamba me movía a los fines de semana a la Tacunga a trabajar. Y trabajaba y el domingo de noche regresaba a estudiar. Entonces, de esa manera aprendí a hacer pizzas. Aprendí a hacer pizzas y con lo que ahora, los cuyes que nosotros tenemos, también podemos hacer pizza de cuy. Así que les invito de pronto, si van a la Tacunga, una pizza de cuy ahí. Ustedes están el cambio en ustedes. Ustedes pueden hacer el cambio, transformar. No pueden transformar a nadie más, sino ustedes mismos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias a Mauricio.
Quisiera invitar ahora a Marlene Pilataxi, de Cotopaxi también. Marlene, bienvenida. Punta Pica, Ayichisha Nishpanapani, Tukuy Mashipanicuna, Kaipi, Tantanakushkamanta. Buenos días con todos y todas. Estoy muy orgullosa de estar aquí presente para contar mi historia, la resiliencia y la superación en mi vida. Y bueno, en esta foto tenía bueno, es en el año 2017, donde empecé a estudiar en un colegio, supongamos que de mestizos, donde allí llegué, sufrí una discriminación bien fuerte por ser indígena, por salir de un pueblo, y a pesar de eso, ya sentía como que muy mal, ¿no? Por seguir estudiando con ellos, porque cada vez que yo llegaba al colegio sentía mal, no tenía amigos, también compartían entre ellos y como que yo era indígena, la primera mujer indígena que estudié en ese colegio y era como que muy discriminada. Y a base de eso, de todo eso, llegaron muchas personas a apoyar y también aprendí que tengo que valorar de dónde vengo, de dónde soy, por lo que pasé muchas cosas y ya sentía mal y quería cambiar todo lo que es la vestimenta, el idioma y todo eso. ¿Puede pasar? Bueno, gracias a todo eso, agradezco mucho a la Fundación Maquita, donde pude abrir, donde pude encaminar hacia un futuro mejor. Después de unos 3 a 4 años de capacitaciones y talleres, tuve el viaje a Emiratos Árabes para contar mi experiencia de que sufrí la discriminación en el colegio. A base de eso, fue una historia muy bonita compartir con los delegados de una red nacional de religiones a favor de la niñez. Trabaja en Europa y en América Latina. Gracias a ellos estuve en Emiratos Árabes el año pasado de noviembre de 2024 y también actualmente estoy estudiando la carrera de comunicación en la Universidad Técnica de Cotopaxi y un futuro es que seguir liderando a los jóvenes para que no se sientan como yo sufrí y también en lo futuro trabajar en cualquier tipo de espacios, ayudando con los jóvenes y también con los niños y niñas de las comunidades indígenas. Y mi mensaje sería a todos que no nos avergoncemos de dónde somos y hacia dónde vamos, porque nosotros somos orgullosas de ser indígenas y estamos presentes en todos. Muchas gracias. Yupaychani, Tukuikonata. Muchas gracias, Marlene. Alba. Muchísimas gracias, Marlene. Quiero dar la bienvenida a Anderson Rojas, de Imbabura. Anderson. Ese micrófono creo que es un poco mejor. Muy amable, gracias. Mi nombre es Anderson Rojas. Como pueden ver en la fotografía, soy yo a los 5 años. Y se preguntarán, ¿no? ¿De dónde viene este poncho? Bueno, un poco para aclarar, ¿no? Vengo del cantón Cayambi. Y esta foto fue tomada a los 5 años, sobre todo para poner en contexto en cómo ha sido vivir en el campo. Nacer, crecer en una comunidad con la falta de oportunidades ha sido muy difícil, sobre todo cuando tenemos un legado histórico de violencia, de explotación, del despojo de las tierras. Y eso es lo que marca, sobre todo en las juventudes de hoy en día, la falta de oportunidades cuando no podemos acceder a los servicios básicos. Esta foto fue tomada justamente cuando pasábamos por la sequía. Teníamos que ir a buscar en los riachuelos, en las sequías, en los ríos, agua. Caminar 2 kilómetros, 3 kilómetros para traer agua y poder sustentarnos desde día. Sin embargo, las comunidades nos hemos hecho de herramientas para poder mitigar ciertas dificultades que vivimos en el campo. Como en este caso es la organización social comunitaria, manifestada en mingas, manifestada en reuniones, en asambleas. Todo ese proceso que vamos adquiriendo de conocimiento, de experiencias, de saberes, lo aplicamos para poder mitigar ciertas dificultades que atravesamos. En este caso, con un fuerte compromiso en la juventud, como pilares fundamentales, como una población
que puede catapultar procesos de transformación social. Por otra parte, también de clase social, en la eliminación de la explotación hacia las minorías, en este caso los pueblos y nacionalidades, también aplicado a la identidad, sobre todo a poder identificarnos por un pasado histórico y aprovechar y identificarnos en esto como es nuestra identidad sociocultural. Así, tanto en el pasado como en el futuro, hemos ido aprovechando, mirando distintas fuentes de transformación y es a lo que llega hoy. Un joven que ha tenido padres que no han podido acceder a la educación superior, sin embargo han mirado la educación como un pilar fundamental de la transformación. Y esto es lo que llega ahí, un joven de 24 años, acabado de egresar de la carrera de comunicación social y que siempre ha mirado la comunicación como un proceso emancipatorio. Las narrativas, los procesos históricos, la transformación de las personas cumple un papel fundamental y es lo que he estado tratando hoy de aplicar a través de diferentes proyectos, gestiones, participaciones y todas esas experiencias como ha sido participar en la Confederación del Pueblo Cayambi, participar en este caso también en la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas del Cantón Cayambe, poder llegar a fuentes de decisión dentro del ámbito de la esfera política como es la Asamblea Nacional, generar agendas de incidencia política donde se debatirá y se generarán sus análisis. Y por otra parte también en el ámbito académico, que no lo puedo desvincular dentro de los procesos sociales comunitarios. Mirar los conocimientos dentro de la academia como una fuente de poder generar incidencias, poder generar problemáticas y poder en este caso también poder ser un pilar fundamental dentro de mi comunidad, dentro de mi territorio y aún más allá dentro de mi país. Y eso es lo que siempre he tratado de vincular actualmente. He estado tratando de incidir dentro de la comunicación y los procesos de la agroecología como movimiento práctico, movimiento social. Y es así donde he estado tratando en este caso de también poder generar contenido educomunicacional con un enfoque en la decolonialidad y con todo esto ser capaz de poder llegar a un público mucho más amplio. Es así que hay que apostarle por la juventud porque somos un pilar fundamental dentro de la sociedad y que a través de esos podemos generar cambios incidentes dentro de los territorios, capaz de poder mitigar problemáticas actuales a las nuevas crisis que nos solventan dentro de un sistema donde priorizan la acumulación de capital antes del bienestar humanitario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Anderson. Pues después de este inicial... Ya sabemos que no podemos usar ese para el karaoke de la noche. O tal vez si queremos escuchar las verdaderas voces. Volviendo para los temas de profundidad, gracias por esos 3 valiosísimos testimonios. Los siguientes 30 minutos les invitamos a la conversación en cada una de sus mesas. El equipo regional ha trabajado para que la división de grupos permita que hayan jóvenes y diversos actores en cada una de las mesas y también un facilitador o una facilitadora para que en los siguientes 30 minutos haya una conversación a partir de estas preguntas que Gaby ha planteado, a partir de los 3 testimonios y a partir también de lo que ustedes quisieran escuchar de estos jóvenes que van a estar en cada una de las mesas. Entonces, bienvenidos a estar en esta conversación. El facilitador les va a explicar con más detalle allí la dinámica y tenemos a partir de este momento 30 minutos. Claro. Gaby, ¿podemos poner por favor las 3 preguntas? Olivier. No hay que presentar nada. Gracias, Olivier. Es sobre la conversación acá, pero tú estás aquí de facilitadora. Ella les va a explicar. Van a tener 30 minutos. No es necesario presentarlo en plenaria. Cada facilitador o facilitadora les va a contar la dinámica.